Mi esposa me dijo que saldría con sus amigas. Una hora después, recibo una llamada del hospital. Ella había tenido un accidente de tránsito en una moto, con un chico que yo no conocía entrando a un motel. Les dije que no la iría a visitar y ahora me está acosando para que vaya. Terminé dejando una bolsa de basura al pie de la cama de mi esposa en el hospital, con toda su vida hecha un revoltijo, mientras ella lloraba con una pierna rota y un collarín. En la bandeja de su comida estaba el parte policial del accidente, donde se leía clarito el nombre del motel y el del tipo que iba manejando la moto. Esa fue la última vez que la vi como mi mujer, lo que vino después fue solo la resaca de esa escena. Y necesito explicar cómo llegué a estar parado ahí, apagado por dentro, diciéndole que todo se había acabado. Rebeca siempre fue de controlar todo, quién venía a la casa, qué día veíamos a su familia, que se pagaba primero, hasta qué marca de jabón se compraba. Yo no lo veía como algo grave al inicio, lo interpretaba como que era organizada, que le gustaba tener el mando. Llevábamos casi 8 años juntos, teníamos una rutina tranquila, sin grandes dramas. Había peleas normales, discusiones por dinero o por suegras, pero nada que me hiciera pensar que un día iba a aprender el nombre de un motel a la fuerza. Ese sábado ella me dijo que iba a salir con sus amigas a tomar algo, que necesitaba despejarse porque la semana había sido pesada. Yo tenía un partido que quería ver y algunas cosas de trabajo atrasadas, así que ni siquiera hubo discusión. Le pregunté a qué hora pensaba volver y respondió algo vago, que no se haría tarde, que no me preocupara. La vi arreglarse, perfumarse más de lo normal, pero tampoco lo leí como algo raro. Se despidió rápido, con el celular en la mano, sonriendo a algo que le habían escrito. A las 9:15 de la noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era alguna amiga avisando de un asalto o algo así. Era una doctora del hospital. Me dijo mi nombre completo, me preguntó si era el esposo de Rebeca y luego soltó que había tenido un accidente de tránsito en moto, que estaba estable, pero con fracturas. Sentí el golpe en el estómago típico de esas noticias, hasta que escuché el detalle que me partió en dos. Mencionó que el accidente había sido en la rampa de acceso al estacionamiento de un motel y que iba acompañada de un hombre. No dije nada en ese momento, solo pedí que me enviaran el parte policial por correo antes de que yo llegara. La doctora dudó un poco, pero me pasó con alguien de administración y al final accedieron. Me llegó el PDF unos minutos después. Lo abrí con el corazón acelerado y ahí estaba todo, hora exacta del choque, el nombre del motel, la descripción de la moto y el nombre del conductor, Tiago Ferreira, 27 años. La parte que mencionaba que el impacto fue en la rampa interna de acceso a las habitaciones fue lo que me quitó cualquier excusa razonable. No era en la calle, no era en la esquina, no era camino a casa, era ahí dentro. Me quedé un rato sentado con el celular en la mano, mirando el documento. No lloré, no grité, solo sentí como si alguien hubiera apagado una luz adentro. Pensé en los años de matrimonio, en todas las veces que yo había dado explicaciones de dónde estaba y con quién, y en cómo ella se había molestado por cosas mucho menores. Después me levanté, agarré una mochila y empecé a recoger sus cosas. No lo hice con cuidado. Abrí el armario, saqué perfumes, maquillaje, algo de ropa, sus documentos, y los tiré sin orden dentro de una bolsa de basura negra. La mochila era para sus papeles importantes, la bolsa, para todo lo que simbólicamente yo ya no quería en mi casa. Llegué al hospital con esa bolsa en una mano y la mochila al hombro. El lugar olía a desinfectante y a cansancio. Pregunté por ella, me dieron el número de habitación y caminé hasta ahí con una calma rara, como si estuviera siguiendo un guión que ya conocía. Cuando entré, Rebeca estaba inmovilizada, con una pierna enyesada levantada por unas correas y un collarín alrededor del cuello. Tenía el cabello pegado a la frente, con restos de sangre seca, y la mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que la jugada le salió mal. En cuanto me vio, los ojos se le llenaron de lágrimas y estiró la mano hacia mí. Empezó a decir que no era lo que yo pensaba, que todo había sido un accidente absurdo, que se había sentido mal en la salida con sus amigas y que una de ellas la dejó cerca de la casa de un conocido que tenía moto. Según su versión, ese chico, Tiago, solo le había hecho el favor de llevarla a casa porque ella se sentía mareada. Dijo que no sabía ni cómo habían terminado frente al motel, que probablemente él se había equivocado de entrada. Yo no la interrumpí al principio. La dejé hablar, escuchar cómo iba acomodando las cosas para quedar como despistada, como víctima de una serie de coincidencias. Mientras la oía, recordaba pequeñas discusiones pasadas, mensajes que aparecían en su celular a deshoras que ella bajaba diciendo que eran de clientes, cambios de ropa de último minuto porque según ella se sentían gorda con la anterior, salidas que se alargaban más de lo previsto. Nada que por sí solo fuera una bandera roja enorme, pero todo junto empezaba a verse distinto. Cuando terminó de contar su versión improvisada, saqué mi celular y abrí el parte policial. No lo acerqué a su cara, solo lo puse sobre la bandeja del hospital donde normalmente dejan la comida. Le dije, con la voz más plana que me salió, que en el documento decía que el choque había sido en la rampa interna del estacionamiento del motel, subiendo hacia las habitaciones por horas, no en la calle.
Añadí que también mencionaba que iban sin casco y que algunos testigos los habían visto entrar riéndose. La vi congelarse unos segundos, luego intentó cambiar el tono. Rebecca empezó a decir que la policía exageraba, que siempre se ponían dramáticos con los informes, que la gente inventaba cosas. Me acusó de estar más preocupado por la escena que por su salud. Dijo que si yo la amara de verdad no estaría revisando papeles en lugar de tomarle la mano. Empezó a repetir que todos cometemos errores y que un matrimonio se trata de apoyarse en las dificultades. En otro momento, esas frases quizás me habrían hecho dudar. Esa noche sentí que cada palabra llegaba tarde, como si viniera de alguien que ya no conocía. Dejé la bolsa negra al pie de la cama, sin ánimo de ordenar nada. Le dije que ahí estaban sus cosas, que las tarjetas adicionales que usaba estaban ya bloqueadas, que había llamado a los bancos para asegurarme de eso antes de llegar. Le expliqué que, en cuanto saliera de ese hospital, no podía volver a la casa porque yo cambiaría la cerradura ese mismo día. No lo dije gritando, lo dije con la misma voz con la que uno anuncia que va a cancelar un servicio que ya no necesita. Ella rompió a llorar más fuerte. Me llamó cruel, me dijo que la estaba abandonando en el peor momento de su vida, que yo también tenía culpa por no darle suficiente atención, por dejar que la relación se enfriara. Intentó agarrarme del brazo con la mano que no tenía llena de cables, pero la aparté con cuidado. Dijo que el accidente la había hecho darse cuenta de cuánto me amaba y que no quería que esta tontería nos separara. Cada frase que soltaba era como si intentara tapar un agujero en una pared que ya estaba caída. Yo no me sentía un héroe ni un verdugo. Me sentía cansado. Le dije que llevaba años dándole el beneficio de la duda, confiando en sus explicaciones, pero que esta vez había pruebas claras de que no se trataba de un malentendido. Le aclaré que no iba a discutir más ahí, que necesitaba irme. Cuando di media vuelta para salir, la escuché decir que si algo le pasaba sería mi culpa por dejarla en ese estado. No respondí. Cerré la puerta con suavidad, porque ni siquiera tenía ganas de hacer ruido. En el pasillo me encontré con el policía que había redactado el parte. Me miró como si ya supiera quién era yo. Me comentó, en voz baja, que la pareja iba riéndose muy confiada, que habían acelerado al subir la rampa hacia las habitaciones, que no llevaban casco y que por poco se estrellan contra la pared antes de caer. No hubo palabras de consuelo ni de juicio, solo hechos. Eso terminó de matar cualquier pequeña duda que pudiera quedarme. No era una casualidad absurda, era una decisión que les salió mal. Cuando salí del hospital y me senté en el carro, abrí de nuevo las aplicaciones del banco, cerré la línea de crédito adicional, cambié claves, revisé movimientos recientes, llamé a la aseguradora para informar que, a partir de ese día, yo no autorizaba que me consideraran responsable de nada relacionado con ella. También contacté a la clínica para dejar constancia de que no firmaría ningún documento como garante. Era burocracia, sí, pero también era la forma en la que yo me desenganchaba de una vida en común que, en ese momento, sentí que había sido un engaño más largo de lo que pensaba. Llegué a la casa casi al anochecer. Llamé al cerrajero que me había recomendado un compañero hace tiempo cuando él tuvo problemas parecidos. Mientras esperaba, empecé a revisar los cajones, sacando cualquier cosa que fuera de Rebecca, cosméticos en el baño, ropa interior en la cómoda, papeles suyos en el escritorio. No estaba lleno de furia, estaba funcionando en automático. Cuando el cerrajero terminó de cambiar el cilindro, le pagué en efectivo y me quedé un rato mirando la puerta nueva, como si fuera la entrada a otra vida. Esa noche dormí mal, pero dormí solo. El lado de la cama de Rebecca estaba vacío, con la almohada todavía con su olor. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue quitar las sábanas y la funda y poner todo a lavar. Mientras la lavadora giraba, pensé que eso era exactamente lo que quería hacer con lo que quedaba de esa relación, sacarle todo el rastro. No tenía claro qué venía después, pero sí tenía clarísimo que lo que había pasado en la rampa de ese motel era la última línea que estaba dispuesto a permitir. Actualización 1. Los días siguientes al accidente fueron una especie de eco de esa noche en el hospital. El primer día todavía contesté algunos mensajes de Rebecca. Me mandaba audios larguísimos, llorando, repitiendo que los médicos le habían dicho que el estrés emocional podía empeorar su recuperación y que si algo le pasaba sería por mi frialdad. Decía que yo la estaba castigando por una sola mala decisión, que no estaba viendo todo lo que habíamos vivido antes. Cada vez que terminaba de escuchar un audio me quedaba con la misma sensación, intentaba hacerme responsable de todo menos de la moto entrando al motel. Empezó a insistir en que no tenía dónde ir cuando la dieran de alta. Decía que el departamento era su hogar, que yo no podía echarla a la calle en silla de ruedas, que cualquier juez me vería como un monstruo. Jugaba con el lenguaje, hablaba de una tontería que se le salió de las manos, de un juego que no tuvo tiempo de acabar y de que Tiago no era importante, solo alguien que le había dado un poco de atención en un momento en que se sentía sola. Cada frase estaba diseñada para hacerme dudar, para que volviera a poner el foco en mis supuestas faltas como marido. Cuando vio que mis respuestas se volvían cada vez más cortas, cambió de frente. Empezó a escribirle a mi familia. A mi madre le mandó fotos de sus yesos, de las cicatrices,
con textos donde decía que yo la había dejado tirada en la clínica por un simple malentendido, que había cortado toda ayuda económica y que se sentía humillada. A mis hermanos les escribió mensajes parecidos, presentándose como la esposa traicionada a la que el marido abandona justo cuando más lo necesita. No mencionaba el motel, no mencionaba la moto, mucho menos al acompañante. Mi madre me llamó para preguntarme qué estaba pasando realmente. Le reenvié el parte policial, le expliqué con calma lo que había ocurrido y le confesé que yo no pensaba volver atrás. Fue raro porque, en otras épocas, ella habría intentado mediar o pedirme paciencia. Esta vez solo escuchó, suspiró y me dijo que entendía que esto era una línea que nadie debería cruzar. Luego me contó que le había respondido a Rebeca con una captura del documento donde salía el nombre del motel y la descripción del accidente. Después de eso, Rebeca dejó de escribirle a mi madre. También dejó de buscar a mis hermanos. Lo supe porque ellos mismos me dijeron que los chats se quedaron en visto, sin respuesta. Conmigo, en cambio, subió el tono. Empezó a mandar mensajes donde mezclaba insultos con súplicas. Un día me llamaba cobarde y mal hombre, al siguiente decía que yo era el amor de su vida y que no soportaría salir de la clínica para encontrar la casa cerrada. Era como ver a alguien patinando desesperado en el mismo charco. Hubo una tarde en que ella me envió una foto de su pierna llena de moretones y el yeso, con un texto donde decía que si quedaba con alguna secuela física jamás me lo perdonaría. Yo estaba en la oficina, frente al computador, y me quedé mirando la imagen unos segundos. No sentí satisfacción ni deseo de venganza, solo una tristeza fría por ver en lo que se había convertido todo. Borré la foto, archivé la conversación y desactivé las notificaciones de su número. Decidí que, si seguía leyéndola, iba a terminar cargando culpas que no me correspondían. Con el tiempo, las llamadas fueron disminuyendo porque simplemente dejé de contestarlas. Algunos mensajes seguían llegando, sueltos, a cualquier hora de la noche, con tonos distintos, a veces religiosos, a veces manipuladores, a veces casi amenazantes. Era como si probara distintas máscaras a ver cuál funcionaba. Ninguna lo hizo. Para mí, lo que pasó en la rampa de ese motel había marcado un antes y un después que ya no podía desdibujar, por mucho que se esforzara en reescribir la historia. Actualización 2. Un par de semanas después del accidente, cuando yo ya había logrado que los mensajes de Rebeca fueran ruido de fondo, llegó el siguiente golpe, pero esta vez en forma de correo electrónico. Era de la aseguradora, una notificación formal donde explicaban que el siniestro quedaba rechazado porque la póliza de salud de Rebeca excluía de manera específica los incidentes relacionados con vehículos de 2 ruedas. Esa cláusula no era una sorpresa para nadie. La habíamos comentado juntos cuando firmamos el contrato, ella misma se había quejado del texto, pero al final aceptó porque la prima era más barata. Aún así, unas horas después de que yo leyera el correo, mi celular empezó a sonar como si la noticia hubiera caído del cielo. Rebeca llamó con la voz cargada de rabia. No preguntó cómo estaba, ni si había visto el correo, solo soltó que yo siempre manejaba los papeles, que seguramente esa exclusión estaba mal, que algo tenía que poder hacerse. Repetía que en los matrimonios las cosas se resolvían en equipo y que no podía desentenderme de una deuda así. Yo le respondí que esa póliza la habíamos leído los dos, que se había hablado abiertamente de ese punto, y que era ella quien había decidido subirse a una moto sin casco rumbo a un motel. Lo dije sin levantar la voz, pero también sin adornos. Del otro lado se hizo un silencio corto, como si hubiera esperado que yo me ofreciera a pagar antes de terminar la frase. La cuenta de la clínica, según el último estado de cuenta que me hicieron llegar por error, ya superaba los $30.000 entre cirugías, días de hospitalización, medicación y rehabilitación inicial. Ver ese número en la pantalla daba vértigo, no lo niego. Una parte de mí, la entrenada para pensar en el nosotros, sintió un reflejo de responsabilidad. Pero cada vez que ese reflejo aparecía, en mi cabeza se superponía la imagen de la moto subiendo la rampa del motel. Me repetía que una cosa era ser solidario con un accidente inevitable y otra era financiar las consecuencias de una traición tan evidente. Cuando Rebeca se dio cuenta de que yo no iba a correr a la aseguradora a pelear, cambió de táctica. Empezó con los mensajes de culpa más directo. Me escribía que si su salud se deterioraba sería porque yo la estaba sometiendo a un nivel de estrés insostenible, que los médicos lo habían dicho con esas palabras, que ella hacía lo que podía pero que mi indiferencia la hundía. Era constante la frase de que, si algo le pasaba, yo no dormiría tranquilo el resto de mi vida. Leía esas palabras de madrugada a veces, porque me llegaban a cualquier hora, y sentía el peso que intentaba colgarme del cuello como si fuera un ladrillo. Después llegó la parte en que intentó tocar mi miedo a la reputación. Me escribió que en mi trabajo no verían con buenos ojos que un empleado con un cargo responsable fuera capaz de dejar a su esposa sola con una deuda médica, que eso podría dañar mi imagen profesional. Insinuó que, quizá, alguien debía enterarse de lo que estaba ocurriendo para que juzgaran quién era el que estaba actuando sin humanidad. Yo conocía suficiente a las personas con las que trabajaba como para saber que, si el escándalo llegaba a oídos de alguien, tarde o temprano también se filtraría el detalle del motel. Y en ese juego,
Quien más salía perdiendo no era precisamente yo. El punto más surrealista fue cuando quiso convertirme en público cautivo. Un día, un compañero de la oficina me avisó por mensaje interno que había una mujer en silla de ruedas, acompañada por otra, discutiendo con seguridad en la entrada del edificio. Me describió a Rebeca y a Melissa sin saber quiénes eran. No las dejaron pasar. La empresa tiene protocolos estrictos para visitas, y además, ya se había dado la orden de que cualquier asunto personal mío no debía cruzar la recepción. Más tarde me enteré de que Rebeca había intentado presentarse como esposa abandonada, que quería que me llamaran delante de todos para obligarme a salir. No lo consiguió. Yo subí y bajé por el ascensor ese día como siempre, con la ropa de oficina y la cara neutra. Saber que estaba dispuesta a utilizar incluso mi lugar de trabajo para escenificar su versión del drama me dejó claro que su prioridad no era reparar nada, sino conseguir que alguien, quien fuera, asumiera el costo de sus decisiones. Yo no me sentía orgulloso de verla hundirse en deudas, pero tampoco veía justo convertirme en el salvavidas obligado de alguien que había decidido jugar a la doble vida hasta que la moto se le cruzó con una rampa. Esa mezcla de distancia y responsabilidad debilitada fue lo que marcó esa etapa, mirarla desmoronarse desde lejos, mientras luchaba con la tentación de volver a entrar en el incendio solo por costumbre. Actualización 3. 3 meses después del accidente, cuando yo ya me había acostumbrado a que las noticias sobre Rebeca llegaran en forma de comentarios sueltos, apareció algo mucho más formal, una notificación judicial. El sobre traía mi nombre completo, el sello del juzgado y esa sensación pesada que uno reconoce al instante. La abrí en la mesa del comedor y encontré que Rebeca había presentado una demanda en mi contra por abandono de cónyuge enfermo. Pedía que el juez me obligara a hacerme cargo de la totalidad de la deuda médica y alegaba que mi conducta iba contra los deberes básicos del matrimonio. Leí el texto de la demanda y noté al instante las ausencias, ni rastro del motel, ni de la moto, ni de Tiago. Busqué un abogado recomendado por un amigo que ya había pasado por un divorcio complicado. Le llevé el paquete completo, la demanda, el parte policial, los mensajes donde Rebeca intentaba hacerme sentir culpable, la copia del contrato de separación de bienes que habíamos firmado un año antes cuando yo heredé un terreno y quise asegurar que ese patrimonio quedara protegido. El abogado leyó todo sin mucha expresión, como alguien que ya ha visto este tipo de giros más veces de las que quisiera. Al final solo dijo que teníamos material suficiente, que la clave era ceñirse a los hechos y no entrar en la dinámica emocional que Rebeca estaba intentando llevar al juzgado. En la audiencia, Rebeca apareció en silla de ruedas, todavía con cierta rigidez al moverse, aunque ya sin yeso. Llevaba una expresión cuidadosamente compuesta de fragilidad y dignidad herida. Su abogado presentó su versión de los hechos, dijo que ella se había accidentado camino a una reunión con amigas, que se sintió mal y que un amigo de infancia la llevó a un lugar que consideró seguro para esperar ayuda. La palabra motel no apareció en ningún momento. Tampoco el detalle de la rampa interna ni la ausencia de cascos. Todo estaba maquillado como una sucesión de infortunios, coronados por mi supuesta decisión de abandonarla por un malentendido. Cuando fue nuestro turno, mi abogado pidió que se incorporara al expediente el parte policial del accidente, las fotografías del estacionamiento del motel tomadas el mismo día por la unidad de tránsito y un conjunto de capturas de pantalla de los mensajes de Rebeca pidiéndome que no contara nada porque, según sus palabras, la gente no entendía las cosas de adulto. También llevó el contrato de separación de bienes, donde quedaba claro que cada uno era responsable de sus deudas personales y que eso se había estipulado mucho antes del accidente. Lo presentó sin énfasis, como quien solo ordena documentos en la mesa. El juez leyó con detenimiento el informe policial, subrayó algunas partes y luego miró a Rebeca para preguntarle por qué en su demanda nunca había mencionado que el accidente se produjo dentro de un motel y no en la vía pública. Preguntó también por la identidad de Tiago y por qué figuraba como conductor de la moto si supuestamente ella solo se había sentido mareada camino a una reunión inocente. Las respuestas de Rebeca empezaron a sonar inconsistentes. Cambiaba pequeños detalles, decía que no recordaba bien, atribuía imprecisiones al shock del momento. El juez no levantó la voz, pero esa calma es la que más la desarmó. Al final de la audiencia, la demanda quedó desestimada. El juez dejó registrado que existían indicios claros de que Rebeca había omitido información relevante y que su relato no coincidía con los documentos oficiales. También quedó en acta que, debido a la separación de bienes firmada con anterioridad, yo no estaba legal ni contractualmente obligado a asumir esa deuda. No hubo discursos moralistas, solo un cierre seco. Rebeca se fue de la sala con el rostro desencajado y la silla de ruedas empujada por alguien que no miré demasiado. Yo salí con una sensación extraña de alivio mezclado con vergüenza por haber tenido que exponer detalles tan íntimos en un espacio público. Un par de conocidos que trabajan en la corte, gente que uno ve en reuniones de barrio y saludos casuales, me escribieron después de unos días. No hacía falta que dieran muchos detalles. Me dijeron que el caso se había comentado en los pasillos, que no es común ver un parte policial de un motel cruzado con una demanda por abandono. El chisme encontró su propio camino. Enterarme de eso me hizo sentir desnudo otra vez,
como si mi vida privada estuviera colgada en el tablón de anuncios del edificio. Pero al mismo tiempo, recordé que no había sido yo quien inició el proceso judicial ni quien intentó torcer la realidad. Esa parte le pertenecía solo a Rebeca. Actualización 4. Después de perder el caso, la situación de Rebeca empezó a desmoronarse a un ritmo que ya no tenía nada que ver conmigo, aunque los ecos llegaban igual. La clínica, sin una aseguradora a la que cargarle la factura y con la sentencia que dejaba claro que yo no era responsable, intensificó sus esfuerzos por cobrarle. Empezaron a llamarla casi todos los días, a distintas horas, con distintos funcionarios, recordándole el monto de la deuda, los intereses, las opciones que en teoría tenía para fraccionar pagos que ella no podía asumir ni aunque trabajara 3 jornadas diarias. En algún momento, y eso lo supe por terceros, las llamadas también empezaron a llegar a Melissa. Resulta que en una de las extensiones de hospitalización, cuando yo ya me había retirado por completo, Rebeca necesitó a alguien que firmara como responsable alterno. Melissa, quizá por amistad o por no medir las consecuencias, puso su nombre. A partir de ahí, los números de ambas quedaron unidos en los registros de la clínica. Las dos comenzaron a compartir la presión de los cobros, aunque la deuda fuera oficialmente de Rebeca. Eso fue erosionando poco a poco la relación que tenían. Rebeca intentó volver a su trabajo en la agencia de viajes con la idea de recuperar algo de normalidad financiera. Duró poco. Entre las citas médicas, las llamadas constantes de cobradores que ella atendía en altavoz como si quisiera demostrar que estaba luchando, y los cambios de humor, su desempeño fue un desastre. Llegaba tarde, se iba antes, se distraía en medio de atenciones a clientes para discutir por teléfono con alguien que le reclamaba cuotas atrasadas. En menos de 2 meses, la agencia terminó por despedirla. Lo presentaron como una reestructuración, pero cualquiera que la hubiera visto en esos días sabía que era solo una forma amable de quitarse un problema de encima. Los bancos tampoco fueron una salida. Rebeca intentó obtener algún tipo de refinanciación o préstamo personal para cubrir parte de la deuda y negociar el resto. En condiciones normales, quizá habría tenido alguna posibilidad. Pero entre el reporte del seguro rechazado y las anotaciones de la clínica, su perfil se veía como una alerta permanente. Le cerraron las puertas una tras otra. Todo eso me lo fue contando una amiga en común, alguien que todavía mantenía cierto contacto con ella y que a veces necesitaba desahogarse conmigo porque estaba cansada de hacer de intermediaria involuntaria. Al final, la historia terminó con Rebeca mudándose al pequeño departamento de Melissa, un lugar que yo conocía de antes, de alguna reunión ocasional, con una sala que apenas alcanzaba para un sofá-cama y una mesa pequeña. Rebeca terminó durmiendo en ese sofá, con sus cosas apiladas en cajas al lado de la ventana, como si su vida entera se hubiera reducido a un montón de pertenencias sin sitio fijo. La imagen me la describieron, pero yo casi podía verla. Esa mujer que antes opinaba sobre la decoración de cada rincón de nuestra casa, ahora sin un espacio propio donde colgar ni una foto. Melissa, según me dijeron, empezó soportando la situación por lealtad. Pero con el tiempo, escuchar cada noche la misma versión de la historia desgastó hasta esa paciencia. Rebeca repetía que solo había cometido un error, que cualquiera podría haberse subido a esa moto, que lo injusto no era el accidente sino mi decisión de dar media vuelta y dejarla enfrentar sola las consecuencias. Decía que yo la había abandonado en el momento en que más necesitaba apoyo. Algunas personas alrededor hacían como que le creían para no entrar en discusiones largas, asentían, cambiaban de tema. No eran ingenuos, solo querían paz. Yo miraba todo desde fuera, recibiendo pedazos de esa vida en ruinas a través de comentarios ajenos. No me alegraba ver su caída, pero tampoco sentía el impulso de rescatarla. Ya había tomado mi decisión. Cada vez que alguien me contaba un nuevo capítulo, me recordaba que, en el fondo, no era yo quien la había puesto en ese sofá, sino la cadena de decisiones que comenzó la noche en que dijo que iba a salir con amigas y terminó en una rampa de motel. Lo que sí me quedaba claro era que nunca más volvería a estar en la lista de personas a las que ella podía llamar para apagar incendio. Actualización 5. 1 año y medio después del accidente, cuando el tema ya no ocupaba espacio diario en mi cabeza, llegó otro correo frío, esta vez de la clínica. Informaban que habían vendido la deuda de Rebeca a una empresa de cobranzas. El mensaje no iba dirigido a mí como responsable, solo era una notificación de que, en adelante, cualquier gestión se haría con esa empresa externa. Lo leí de principio a fin y lo cerré sin necesidad de hacer nada más. Fue un recordatorio de que la historia seguía generando ondas en otros círculos, aunque para mí ya fuera un capítulo casi cerrado. Por esos mismos días, una excompañera de trabajo de Rebeca me escribió para ponerse al día y, de paso, contarme cómo estaba ella. Me dijo que seguía viviendo en el sofá de Melissa, que no había conseguido un empleo formal, pero que sobrevivía haciendo pequeños trabajos desde ahí. Reservaba vuelos baratos para conocidos y les cobraba una comisión mínima, vendía ropa y objetos usados por internet, ofrecía asesorías de viaje a través de redes sociales con un nivel de precariedad que contrastaba mucho con la seguridad con la que antes hablaba de su carrera. No era una caída espectacular, era más bien una erosión lenta.
En redes sociales, según quienes todavía la tenían agregada, su presencia se había vuelto un collage extraño. Publicaba frases de autoayuda sobre levantarse después de la tormenta, sobre no dejarse definir por los errores, junto con quejas indirectas sobre hombres que no saben comprometerse cuando la vida se pone difícil. Lanzaba indirectas en forma de textos largos donde la protagonista era siempre una mujer incomprendida que fue abandonada justo cuando más necesitaba apoyo. No mencionaba nombres ni detalles, pero quien conocía la historia completa no necesitaba decodificador. Yo, en paralelo, había ido reconstruyendo una vida distinta. Me mudé a un departamento más pequeño que el que compartíamos, pero esta vez a mi nombre, sin deudas cruzadas, sin contratos mis. Aprendí a disfrutar el silencio sin esa sensación de que en cualquier momento alguien iba a entrar a revisar dónde estaban las cosas o a quejarse de que el espacio no se veía lo suficientemente perfecto. Dormía mejor, no porque todo fuera ideal, sino porque al menos sabía que, si había un problema, no iba a salir de una mentira tan elaborada como la que me explotó en la cara aquella noche. Con el tiempo empecé a salir con otras personas. Al principio, llevaba encima una mezcla de cautela y cansancio. No me convertí en alguien paranoico, pero sí en alguien que ponía ciertos límites con más claridad. Ya no me tragaba explicaciones vagas sobre salidas misteriosas, ya no dejaba pasar chistes privados que se extendían demasiado en el celular de mi pareja. No porque quisiera pagarle a nadie lo que Rebeca hizo, sino porque había aprendido en carne propia que ignorar pequeñas señales por comodidad tiene un costo alto. Cada tanto, en alguna reunión o almuerzo, el tema del famoso accidente del motel salía a flote de forma casi inevitable. Alguien contaba la versión resumida, con risas incómodas, como uno de esos chismes locales que con el tiempo se vuelven anécdota de advertencia. A veces la gente miraba mi cara para medir cuánto podían bromear. Yo no me reía. Tampoco montaba escenas, solo decía que esa fue la noche en que entendí que hay líneas que no se negocian y cambiaba de tema. Por dentro, la imagen que volvía no era la del choque, sino la de la bolsa de basura al pie de la cama del hospital. No siento alegría por la forma en que terminó Rebeca. Sería fácil decir que se lo merece todo, pero la realidad es más gris. Lo que sí siento es alivio de no haberme quedado atado a su caída. Cuando pienso en esa bolsa negra que dejé junto a su cama, entiendo que no solo estaba sacando ropa de mi casa. Estaba sacando la versión de mí que aceptaba cualquier historia con tal de no enfrentar un conflicto. Esa parte de mí ya no vive en mi nuevo departamento. Y, si algo tengo claro después de todo esto, es que prefiero 1000 veces enfrentar una verdad incómoda a volver a entrar en una vida construida sobre ramos de flores que se compran con tarjeta ajena camino a un motel.